Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Social Mind, el podcast de carácter social en el que hablamos de temas que afectan a las sociedades modernas, las sociedades que se hacen llamar desarrolladas. En este programa número 56 ya vamos a hablar de violencia obstétrica. Si no sabes de lo que estamos hablando, te lo aclaro. La violencia obstétrica se refiere a las prácticas y conductas realizadas por los profesionales de la salud a las mujeres durante el embarazo, el parto y el puerperio, en el ámbito de lo público o de lo privado, que por acción u omisión son violentas o pueden ser percibidas como violentas. Y es que es la tercera vez que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas responsabiliza a España de un caso de violencia obstétrica. Sucedió el 6 de enero del año 2009. Ese día María ingresó en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla para dar a luz tras una gestación sin complicaciones y con su bebé en un estado satisfactorio. A las 11 de la noche alcanzaba una dilatación de 8 centímetros y con un registro tococardiográfico absolutamente normal. La matrona le comunicó que la llevarían al paritorio en cuanto la mujer que lo ocupaba terminara. Pero algo se torció. María escuchó que los paritorios estaban saturados y se negó a que le practicaran una cesárea solo por ese motivo. Dio igual porque el personal médico la condujo al quirófano, donde su hija nació mediante esta operación. 14 años después, este comité de la ONU acaba de señalar a España como responsable de violencia obstétrica por este caso y ha condenado al Estado a indemnizar a la mujer. María comenta que antes de que la trasladaran para que le practicara la cesárea, la matrona le decía lo siguiente: tienes un perine muy elástico, no vas a tener problemas. Cuando sientas una contracción, empuja. Te van a preparar para ir al paritorio. Poco después, María escuchó una conversación en la que se decía: ¿cómo mandan aquí a los paritorios a esta mujer si están saturados? Así que, pese a la posición de María a que le practicaran la cesárea, la trasladaron al quirófano y le extrajeron a su hija mediante esta operación. La práctica de la cesárea sin consentimiento de la paciente es el meollo central del caso, pero no es la única intervención irregular que señala el dictamen de este comité de la ONU. Por cierto, acudir a la justicia española no le sirvió de nada. El texto del comité refleja lo siguiente: hasta 3 personas distintas intentaron pincharle la anestesia epidural. Comenta María lo siguiente: me tocaron la espalda debajo de la cintura. Después de un segundo intento, le seguían unas risitas. Mientras tanto, otras mujeres, supongo que estudiantes, hacían comentarios muy inoportunos. De esto dedujo María que 2 de las médicas eran médicas en prácticas, porque escuchó cómo otra les daba indicaciones antes de pincharle ella misma ante la falta de éxito. Una perito gineco-obstétrica estableció que las lesiones neuropáticas que presentaba la mujer se debían a una mala aplicación técnica de la administración de la epidural, porque la persona o personas no eran expertas, o eran expertas pero estuvieron desatinadas. Un psiquiatra le diagnosticó estrés postraumático y la mujer necesitó tratamiento con ansiolíticos y una baja laboral prolongada. Según la OMS, las cesáreas no se deberían realizar en más del 15% de todos los partos. Sin embargo, en nuestro país se recurre bastante a esto. El incremento de las cesáreas no siempre obedece a razones clínicas justificadas. Aunque una cesárea pueda tener menos complicaciones para el feto, lo cierto es que la mortalidad materna aumenta entre 5 y 6 veces. 5 comunidades registran tasas de cesáreas por encima del 25% de los partos. En orden, de mayor a menor, sería primero la Comunidad Valenciana, donde más cesáreas se practican: Extremadura, Cataluña, Castilla y León y Andalucía. Y en el otro extremo, donde menos cesáreas se practican, están Euskadi y Navarra, con 10 puntos menos. Esta técnica se produce tanto en los centros públicos como en los privados. Ahora os voy a dar un dato por provincias, ¿no? En el año 2019, en Cáceres, el 36% de los partos se produjeron por cesárea. En Álava, el 10,7% de los niños nacieron por cesárea también. Esta información la publicó el diario.es. El gobierno en un primer momento denegó la información a este medio, aunque finalmente el Consejo de Transparencia dio la razón a este periódico y pudo acceder a esta información. Otro caso similar es el que le ocurrió a Noelia. Se remonta al año 2012. En la semana 38 de gestación acudió a un hospital público de Donostia por haber roto aguas.
El hospital ignoró por completo el periodo protocolario de espera de 24 horas y, sin proporcionarle información sobre las alternativas existentes, le indujo el parto de forma prematura y sin su consentimiento. Fue sometida a múltiples tactos vaginales y no se le permitió comer. Luego fue sometida a una cesárea sin justificación médica, operación durante la cual tuvo los brazos atados y a la cual no pudo asistir su marido. La Organización Mundial de la Salud publicó un documento en el año 2014 alertando de que muchas mujeres en todo el mundo sufren un trato irrespetuoso, ofensivo o negligente durante el parto en los centros sanitarios. Además, la OMS señalaba que es más probable que las mujeres adolescentes, las solteras, las de nivel socioeconómico bajo, las que pertenecen a una minoría étnica, las inmigrantes y las que padecen VIH, entre otras, sufran un trato irrespetuoso y ofensivo. Francisca Fernández, abogada especializada en Derecho Reproductivo y Socia, fundadora de la organización El Parto es Nuestro, señalaba recientemente en una entrevista que es muy común hacer inducciones de un parto por conveniencia. Es decir, para que el médico, por ejemplo, no tenga que asistir al alumbramiento durante el fin de semana. La portavoz de esta asociación, Elena Gil, cree que la parturienta tendría que ser atendida por una matrona o un matrón, mientras que los ginecólogos y las ginecólogas solo deberían mediar si ocurriese algo que se desvíe de la normalidad. Sin embargo, según ella, los médicos intervienen como si fuese un problema. Se ha perdido la capacidad de gestar y de parir de manera normal, es decir, dar a luz se ha patologizado sin razón. Pero en España no solo se realizan más cesáreas de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. España además triplica la tasa de inducciones al parto que recomienda este organismo. La inducción dobla el riesgo de cesárea y aumenta un 50% el de parto instrumentalizado, además de aumentar el sufrimiento fetal y los días de hospitalización de la madre o dificultar el inicio de la lactancia. En abril del 2020, la policía se personaba en casa de una embarazada para obligarla a someterse a una inducción al parto en el Hospital Universitario Central de Asturias. La mujer ya superaba las 42 semanas de embarazo. Tras someterse a un control fetal en el que se comprobó el buen estado del bebé, decidió seguir con sus planes de parir en casa. De hecho, cuando la policía llegó a su hogar, ella ya había comenzado con las contracciones y el parto se empezaba a desencadenar. Pero no hubo negociación posible. Las autoridades, siguiendo las órdenes del Juzgado de Instrucción número 1 de Oviedo y a petición del subdirector de Servicios Quirúrgicos y Críticos del Hospital Universitario de Asturias, condujeron a esta embarazada hasta dicho hospital. No hubo que inducir, porque ella ya estaba de parto. Pero ese era el objetivo de los facultativos por gestación cronológicamente prolongada. Bueno, pues con este programa dedicado a la violencia obstétrica, un tipo de violencia de género, despedimos el año. En el 2024 volveremos con más temas sociales. Ya sabes que nuestro podcast es ideal para ponértelo cuando estés conduciendo, paseando o estos días en los que a lo mejor te toca cocinar, pues te puedes poner en nuestro podcast y nos escuchas mientras tanto. Si te gustan estos ratitos, te puedes suscribir en iVoox y en Spotify y así nos ayudas a crecer. También nos puedes seguir en el perfil de Instagram SocialMind38. Allí colgamos cositas interesantes. Feliz año y un saludo. Seguimos.